Dios te bendiga, familia de la fe. Te saludo en este sábado deseando que estés pasando tiempo con tu familia o que vayas a pasar tiempo si este es el inicio de tu día, pero sobre todo que pases tiempo con Dios. Te felicito por estar meditando en la palabra de Dios y sin más quiero entrar en lo que es Jeremías 34. Estamos en esta semana hablando de creciendo en la fe y como te mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos a Dios por un tiempo, cuando tenemos crisis, pero ya que pasa la crisis nos alejamos de Él, eso es algo que provoca el enojo de Dios. Pero otra situación que provoca el enojo de Dios, y esto lo menciono porque para que mi fe crezca tengo que entender mejor cómo Dios funciona. Y en medio de la crisis hay veces que no entiendo ni por qué llegó la crisis, ni qué fue lo que hice mal, ni en medio de la tormenta lo único que busco es salvarme, ¿verdad? Entonces, ahorita es el tiempo donde debo de entender, debo de estudiar la Biblia para analizar qué es lo que produjo esta situación de la pandemia, ¿verdad? Y una de las razones para que mi fe crezca es entender que Dios siempre da un tiempo, una advertencia antes de que venga una calamidad. Y una de las razones por las cuales vienen calamidades a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestro país, es la injusticia, es el abuso que hay de uno a otro, ya sea dentro de la iglesia, ya sea dentro de la sociedad, dentro de mi hogar, cuando hay ese constante pleito, esas constantes rencillas o abusos, entonces la ira de Dios se desata. Y para muestra vamos a Jeremías 34, versículos del 15 al 17 en la traducción del lenguaje actual, y dice así: en cuanto a ustedes, al principio se arrepintieron de sus pecados, volvieron a obedecerme y pusieron en libertad a sus esclavos. Además, hicieron un pacto conmigo en mi tiempo, pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. Volvieron a esclavizar a los mismos que ustedes ya habían puesto en libertad. Ustedes me desobedecieron, no cumplieron con su parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Cuando yo no entiendo el carácter de Dios, entonces en ocasiones cuando hay estas crisis que estamos viendo, como esta pandemia o los incendios o los huracanes o las crisis económicas, wow, ¿verdad? Qué fotografía, todo al mismo tiempo. Entonces puedo pensar que Dios ya nos abandonó, que Dios se enojó, que Dios no tiene sentido, y entonces no aprendo nada. Sin embargo, cuando estudio la Biblia me doy cuenta que todo esto que estamos viviendo tuvo una causa, un origen, y Dios es el mismo del tiempo de Jeremías, es el mismo de este tiempo. Y entonces puedo entender que dice que vendrá contra nosotros guerra, enfermedad y hambre, y mucho puede ser por cómo nos llevamos primero como familia, o cómo nos llevamos como iglesia, o cómo nos llevamos como nación. Creo que tanta protesta, tanto abuso de una raza hacia otra, nos da una idea, ¿verdad? Obviamente no podemos controlar a todo el mundo, pero puedo controlarme a mí mismo, puedo controlar hasta cierto punto cómo nos llevamos en mi casa, en mi hogar, puedo dejar de criticar cuando voy a la iglesia y amar a mis hermanos y hermanas a pesar de que sean diferentes a mí, a pesar de que no tengan la misma estatura o madurez espiritual, a pesar de que no hagan las cosas tan perfectamente como yo, pero puedo convivir en hermandad sin estar criticando ni juzgando. Así que ese tema de la misericordia espero lo hayas visto, pero aquí es la cuestión de que cuando no actúo de esa manera, cuando mi fe no está siendo ejercitada y entonces le prometo algo a Dios en medio de la crisis y no lo cumplo, entonces es cuando pasamos toda esta situación o podemos pasar por situaciones peores. Así que deseo que tengas un excelente sábado, pero entendiendo que mi cambio debe de ser permanente, debo de buscar arrepentirme de mis pecados y obedecer a Dios de todo corazón, pero no un mes ni un año,
sino toda una vida. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Te espero el día de mañana. En la iglesia ya tenemos servicios físicamente dentro del auditorio a las 9 de la mañana, así que deseo poderte saludar en persona, aunque sea de lejitos. Que Dios te bendiga, estamos en contacto, los llevo en oración. Bendiciones.